Bueno, vamos a ver hoy dilatación. Todos nosotros sabemos que al calentar un cuerpo, sea sólido, líquido o gaseoso, se dilata. Hay varias clases de dilatación. Hay dilataciones de... Primero voy a ver la dilatación en sólidos. Primero veo la dilatación en sólidos. En sólidos hay dilatación lineal, dilatación superficial y dilatación volumétrica, ¿sí? Delta L, yo siempre he dicho que los delta, los triangulitos delta son variaciones, ¿sí? Entonces, en la dilatación lineal, la variación de la longitud es directamente proporcional a la longitud inicial por la variación de la temperatura. Para quitar la constante de proporcionalidad, siempre se quita y se le agrega una constante. En este caso, es la constante alfa. Aquí me quedaría que la variación de la longitud es igual a alfa por longitud inicial por la variación de la temperatura. Eso es en sólidos lineal. Superficial, o sea, como un vidrio, una ventana. La variación del área, ¿sí? Esta lineal es un cable, una varilla, esta lineal. Esta superficial es un vidrio, una ventana que tenga superficie, ¿sí? Esa es la superficial. Entonces, la variación en el área es directamente proporcional al área inicial por la variación de la temperatura. Si hace lo mismo, le quito la constante de proporcionalidad y le coloco un igual. Por lo tanto, la variación en el área es igual a la constante beta por el área inicial por la variación de la temperatura. Y la volumétrica, esto ya es el volumen, ¿sí? El cuerpo sólido, un volumen, una esfera. Entonces, la variación en el volumen es directamente proporcional al volumen inicial por la variación de temperatura. Lo mismo, le quito la constante, el signo de proporcionalidad y le coloco un igual. Y me quedaría que la variación en el volumen es igual a gamma por el volumen inicial por la variación de la temperatura. Alfa, beta y gamma son unas constantes de dilatación térmica, son constantes de dilatación térmica. Cuando es lineal es alfa, cuando es superficial es beta y cuando es volumétrica es gamma, ¿sí? Cuando es lineal pues está longitud, cuando es superficial está área y cuando es volumétrica está volumen, ¿sí? Aquí hay unas tablas donde están alfa, ¿sí? O sea, las que son sólidos. Acero, aluminio, cobre, hierro, vidrio paires, concreto y platino, que es vidrio común. Entonces, acero, aluminio, cobre, hierro, vidrio común, vidrio paires, concreto y platino. Este es el alfa, o sea, me dan la lineal. La unidad es grados centígrados a la menos 1. Grados centígrados a la menos 1 es la unidad de alfa. Y ahí están todas las constantes. Aquí es para líquidos, ¿sí? El líquido, todos estos son líquidos o gases, ¿sí? Está el amoníaco, este es gamma, ¿sí? Líquidos es volumen, yo no puedo tener líquidos en longitud, ni puedo tener líquidos en superficie, los líquidos están en un volumen, los líquidos los echo aquí dentro de un recipiente, dentro de una ollita, ¿cierto? Coloco los líquidos, entonces está el amoníaco, el alcohol etílico, el agua, la glicerina, el mercurio, la gasolina y el aire. Otra vez, amoníaco, alcohol etílico, agua, glicerina, mercurio, gasolina y el aire, y ahí están las constantes. Beta, de beta, aquí hay de alfa y hay de gamma, alfa y gamma. De beta no hay tabla, de beta son superficies. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar esta por 2, el alfa por 2, entonces por eso dice, beta es igual a 2 alfas y gamma es igual a 3 alfas. De pronto hay una bola de acero, una bola de acero, ¿sí? Una esfera de acero, ¿sí? Este laboratorio lo hacíamos nosotros en el colegio, donde aquí teníamos un soporte universal, aquí teníamos con un huequito, digamos,
no sé muy dibujar en el espacio yo. Aquí tengo una esfera, la esfera inicialmente yo la bajaba, que hay un péndulo, es como así más bien, ¿sí? Y esta esfera al bajarla cabía apenas dentro de este huequito. Le colocaba llama aquí a la esfera, calentaba la esfera y ya no cabía dentro del huequito, ¿sí? ¿Por qué? Porque la esfera se dilató. Eso lo hacíamos en el laboratorio del colegio, ¿ya? Bueno, entonces, esto es un volumen, ¿sí? Porque es una esfera. Entonces, la esfera que es gamma es volumen, es gamma, multiplico el alfa por 3, ¿sí? Cuando es volumétrico multiplico por 3, cuando es superficie multiplico el alfa por 2, ¿sí? Volumétrica el alfa por 3. Y aquí hay unas gamas de líquidos. ¿Listos? Bueno, ahora con esta explicación voy a hacer unos ejercicios y estos ejercicios van a estar en el preámbulo, ¿sí? Entonces, comenzamos acá. Dice, un ingeniero proyecta la construcción de un puente de acero, de 20 metros de longitud. Hagámosle de este lado para que tengamos espacio, longitud, 20 metros. Si la diferencia máxima de temperatura durante el día es de 20 grados centígrados, diferencia de temperatura 20 grados centígrados, diferencias, acuérdense que es delta T. Determinar la longitud que debe dejar libre para que el puente se dilate sin deformarse, o sea, la longitud que debe dejar libre, o sea, el delta L me pregunta, ¿sí? Entonces, ¿esto para qué es importante? Por ejemplo, aquí dice un puente de acero. Esto es importante para los puentes, porque los rieles de los ferrocarriles, para colocar piezas dentro de la ay, se me olvidó, bueno, entre los carros, que colocan las llantas ahí dentro del carro, ¿sí? Ya, que ay, bueno, es una barrita que va por debajo del carro, que tiene un huequito, ese huequito se calienta para que meta la barra, y luego se infla, aquí se calienta el huequito, se mete la barra, y luego al enfriarse ese huequito, sella bien la barrita, ¿sí? Para eso sirve, para hacer planchas, ¿sí? En los rieles de ferrocarriles hay que dejar esta variación de la longitud, una distancia chiquitica, porque cuando hace mucho calor, entonces se dilata, se agranda, ¿sí? Cuando en las construcciones, por ejemplo, cuando decíamos una vez en Bogotá que subió mucho la temperatura, entonces en las construcciones también debe dejar un grado de dilatación. En el asfalto, cuando las canchas son demasiado grandes, dejan como una ranurita, hay una cancha, ¿sí? Y dejan como unas ranuritas, así, una ranurita, así, entre cierto espacio, porque si el asfalto se dilata, entonces no totea, sino que estas dilataciones dan espacio para que se dilate, ¿sí? Y cuando hace frío se contraen. Las paredes muy grandes también tienen como unas ranuritas, como unas zanjitas que cuando ¿qué? Hace calor, pues se dilatan, pero no se revientan, ¿sí? Lo vimos en las planchas, en eso se utiliza la dilatación. Los ingenieros deben tener en cuenta todos estos coeficientes de dilatación para poder hacer las construcciones. ¿Listo? Entonces, aquí me preguntan el delta L y es de acero. Entonces dice, delta L es igual a alfa L sub 0 por delta T. Delta L es igual a alfa, es de acero, mire, 11 por 10 a la menos 6, 11 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1, por L sub 0, 20 metros, por el delta T, 20 grados centígrados. Entonces cancelo grados centígrados a la menos 1, y este positivo pues se cancela, menos 1 más 1, 0. Y me da que el delta L, o sea, la partecita que debe dejar libre es de 11 exponente menos 6 por 20 por 20. Es de 4,4 por 10 a la menos 3 metros. O mejor, para que entendamos, 4,4
milímetros. Esa es la partecita que debe quedar libre para cuando el acero se dilate 4 milímetros, no se reviente, ¿sí? Sino que tiene el espacio para dilatarse estos 4,4 milímetros en una longitud de 20 metros. Se puede dilatar 4 milímetros, siempre es artico. ¿Listo? Hacemos otro ejercicio. Borremos el tablerito. No puedo borrar esto porque necesito los datos. Listo. Dice, los alambres del alumbrado público. Borremos esto, sí, las fórmulas sí las puedo borrar. La tabla no, porque necesito sacar los datos. Dice, los alambres del alumbrado eléctrico son de cobre. Entonces vamos a trabajar con cobre. Suponiendo que los postes están separados 25 metros, o sea que ese es el L sub 0. 25 metros. Y que los alambres están tensos un día de invierno, cuando la temperatura es de 0 grados centígrados. ¿Cuál será la longitud de cada alambre un día de verano cuando la temperatura es de 30 grados centígrados? ¿Sí? Entonces dice, hay dos postes. En invierno están tensos, ¿sí? Esto es en invierno a 0 grados centígrados y tiene una longitud de 25 metros. Me preguntan cuál será la longitud de cada alambre un día de verano, ¿sí? O sea, me preguntan la longitud final, no delta L, sino la longitud final. En un día de verano, nosotros vemos en diciembre que es verano, los cables no están tensos como un día de invierno, sino van a estar así caíditos, ¿sí? Así caídos. No se ven tensos, sino caídos. ¿Listo? También es longitudinal. Entonces, primero tendríamos que calcular la delta L, la variación de la longitud. Es igual a alfa L sub 0 por delta T. Delta L es igual a alfa de cobre, alfa, 17 por 10 a la menos 6. 17 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Por L sub 0, 25 metros. Por el delta T, 30 menos 0, delta T la variación de temperatura. 30 menos 0 pues me da 30 grados centígrados. Cancelo. Y me da que la variación de la longitud va a ser 17 exponente menos 6 por 25 por 30 por 25 por 30. Eso me da 0,0127 metros, ¿sí? Esa fue la variación, pero me dicen es cuál es la nueva longitud. Entonces, la nueva longitud es la L sub 0 inicial más lo que cayó el cable, ¿sí? 0,0100 más lo que cayó el cable es delta L, delta L, que estaba colocando la fórmula. Entonces, L es igual a L sub 0, que es 25 metros, más el delta L, 0,0127 metros. Entonces, lo que pasa es que la nueva longitud va a ser 25,0127 metros. Esta es la nueva longitud. Es poquitico lo que se dilata, lo que cae el cable, pero hay que dejar para que se dilate ese poquito de cable. ¿Listo? Hacemos más ejercicios. Toca haga y borre para no borrar las tablas. Dice, calcular
el coeficiente de dilatación del hierro. Me preguntan coeficiente de dilatación, o sea, el alfa, ¿sí? Del hierro. Si una varilla de este metal que tiene 50 centímetros de longitud, L sub 0, 50 centímetros de longitud, a 0 grados centígrados, se dilata, o sea, la delta L, porque se dilató 0,585 milímetros. Al elevarse su temperatura a 100 grados centígrados. Me preguntan el alfa. Entonces, aplico la fórmula. Delta L es igual a alfa L sub 0 por delta T. Delta L, me preguntan alfa de espejo, alfa. Alfa es igual a delta L sobre L sub 0 delta T. Alfa igual a delta L, que sería 0,585 milímetros. L sub 0 está en 50 centímetros, lo paso a milímetros y me daría 500, ¿cierto? Un centímetro tiene 10 milímetros, entonces 500 milímetros. Por delta T, 100 por menos 0, pues 100 por 100 grados centígrados. Cancelo milímetros y milímetros. Y me da que alfa es igual a 0.585 dividido 1,17 por 10 a la menos 5 grados centígrados y sube a la menos 1. Este es el alfa del hierro, ¿sí? Aquí en la tabla está el hierro, 1,12 por 10 a la menos 6 o 1,2 por 10 a la menos 5. Aquí es 1,17. Lo aproximaron aquí al 1,2 por 10 a la menos 5. Simplemente en la tabla le colocaron todos menos 6 para que quede como con todos con el mismo exponente negativo menos 6, ¿sí? Entonces aquí sería 1,2 por 10 a la menos 5, 1,2 aproximado por 10 a la menos 5. Listo. Hacemos otro. Ay, Dios mío, borre el tablero y borre, que nos toca así. Otro ejercicio dice: una lámina de acero, otra vez el acero, una lámina de acero tiene un área de 400 centímetros cuadrados, área sub 0, 400 centímetros cuadrados, a menos 12 grados centígrados. ¿Cuál es su área a 82 grados centígrados? Entonces ya es área, ¿sí? Entonces me toca es delta A es igual a sub 0. Por ser área es beta. Beta por delta T. Entonces, variación del área es igual al área sub 0, que es 400 centímetros cuadrados. Beta del acero. Alfa es 11, pero como es beta multiplico por 2. Entonces aquí me quedaría, el beta sería igual a 2 alfa, ¿cierto? Entonces beta es igual a 2 por acero, 11 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Entonces ese me da 2 por 11, me da 22 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1, ¿sí? Entonces, cuando es beta, multiplico este alfa que está aquí por 2.
por el delta T es menos 12 a 82, ¿cuántos son? 94, ¿cierto? La diferencia de menos 12 a 82 es 94, ¿cierto? Porque mire, aquí está el 0, aquí está el menos 12 y aquí está el 82. ¿Cuánto hay de menos 12 a 82? 94. Menos 12, aquí está 0, menos 12. Y esto es 82, esto es lo que subió, 94. O también pueden decirlo así, 82 menos 12. Y me quedaría menos por menos más 12 y eso me da los mismos 94 grados centígrados. Este con este se cancela. Y me queda que la variación del área sería igual a 400 por 22 exponente menos 6 por 94 por 94 sería igual a 0,82 centímetros cuadrados. Esa fue la variación en el área, pero me preguntan es el nuevo área. Pues la nueva área sería igual a sub 0 más lo que se dilató, ¿sí? Entonces sería, la nueva área sería A sub 0, que es 400 centímetros cuadrados, más 0,82 centímetros cuadrados. La nueva área sería 400,82 centímetros cuadrados. Esa es la nueva área. ¿Listos? Bueno, vamos a seguir. Sígale borrando. Listo. Aquí dice, un recipiente de vidrio, o sea, vidrio, no me dicen paire, sino solo vidrio. Cuando me dicen solo vidrio, se supone que es vidrio común. Un recipiente de vidrio está construido de modo que tiene una capacidad de 300 centímetros cúbicos. De 300 centímetros cúbicos. A 15 grados centígrados. Allá su capacidad a 100, es inicial, su capacidad a 125 grados centígrados. ¿Listo? Entonces es volumen. Cuando es volumen no es alfa, beta, sino gamma. Entonces me daría delta B es igual a gamma B sub 0 por delta T. Delta B es igual a gamma vidrio es 9 por 10 a la menos 6. 9 por 10 a la menos 6. Como es volumen, me toca multiplicar este 9 por 3. Entonces me daría 9 por 3, 27. Por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. ¿Listo? Por ser gamma multiplico el alfa por 3. Eso lo dije al inicio. P sub 0, 300 centímetros cúbicos. Por el delta T, de 125 a 15, ¿cuánto me da? 110, ¿cierto? Sí. Por 110 grados centígrados, que es la variación de la temperatura. La variación del volumen sería 27 por 10 a la menos 6 por 300 por 110. Me da igual a 0,89 centímetros cúbicos. Eso fue lo que varió, 0,89 centímetros cúbicos. Pero dice que calcular el nuevo volumen. Entonces, el nuevo volumen es igual al inicial más lo que subió, más delta B. Es como cuando uno coloca una olla con agua a determinado volumen, digamos, ¿sí? Cuando uno la coloca al fuego,
uno ve que el agua se ha bajado, uno dice, pero ¿por qué se bajó el agua? Porque se dilató el recipiente y uno ve más poquita agua, uno ve la olla más grande, el agua más poquita, ¿sí? Entonces, volumen final es igual a B sub 0, que son 300 centímetros cúbicos, más 0,89 centímetros cúbicos. Entonces me da un volumen de 300,89 centímetros cúbicos. ¿Listo? Entonces cabe más en la ollita porque se dilata. ¿Listo? Bueno, borramos y seguimos haciendo otro. Entonces ya hice lineal, superficial y volumétrico, ¿cierto? Ahora viene otro por aquí. Dice, se llena un recipiente a ras. ¿Qué es a ras? Está aquí el recipiente, a ras es hasta aquí, entonces hasta donde le cabe. Se llena a ras un recipiente de aluminio, voy a trabajar con el aluminio, con 1000 centímetros cúbicos de agua. Aquí cabe 1000 centímetros cúbicos de agua en ese recipiente. La temperatura es de 40 grados centígrados. Eso es lo que está, ese sistema está así. Un recipiente le caben 1000 centímetros cúbicos de agua y está a 40 grados centígrados. Si la temperatura disminuye a 15 grados centígrados, o sea, lo dejo enfriar a 15 grados centígrados, determinada cantidad de agua que a 15 grados centígrados debe añadirse para que el recipiente quede nuevamente a ras. ¿Qué quiere decir? Que a 15 grados centígrados el recipiente también se contrajo, pero también el agua disminuyó. Entonces ya de enfriando me da como por aquí, digamos, ¿sí? Y entonces, ¿qué es la pregunta? ¿Qué cantidad de agua me toca volver a llenar el recipiente para que me quede otra vez lleno? ¿Listo? Entonces, aquí hay dos cositas. Hay líquido y hay sólidos. Me pasé a dilatación de líquidos sin colocar el título, ¿sí? Esto es dilatación de líquidos, perdón. Entonces, dilatación de líquidos. Dilatación de líquidos. En la dilatación de líquidos tengo que tener en cuenta la dilatación del recipiente y la dilatación de líquido, ¿cierto? Porque yo no puedo dilatar un líquido solo, digamos, solo, colocar el líquido, el agua sola, sin una olla, sin nada, no puedo, tengo que tener un recipiente para colocar el líquido, ¿cierto? Entonces, aquí en este caso, utilizamos el aluminio, o sea, que aquí tengo que tener en cuenta la dilatación del sólido más la dilatación del líquido, ¿listo? Entonces, el recipiente es de aluminio y el líquido, ¿sí? Entonces, me toca utilizar ¿qué? Las fórmulas de dilatación de sólidos y aquí tener en cuenta también que el líquido es un volumen, ¿sí? Juntos son volúmenes. Entonces voy a trabajar el aluminio, vamos a ver el aluminio cuánto se dilata. Entonces me quedaría volumen delta B, Dios mío, delta B es igual a B sub 0, es volumen, es gamma por delta T. Delta B es igual a B sub 0, que son 1000 centímetros, 1000 centímetros cúbicos tiene el recipiente, ¿sí? Tiene 1000 centímetros cúbicos el recipiente. Por el gamma del aluminio es 25, pero como es volumen me toca 25 por 3, 75. Por 75 grados centígrados a la menos 1. Por el delta T, 15, porque ese es el final. 15 menos 40, 25, ¿cierto?
por menos 25 grados centígrados. Se cancela y se cancela. Entonces, la variación del volumen del aluminio sería 75.000 por 25. Ay, aquí me hizo falta algo. Por 10 a la menos 6. Yo veía aquí muy grande el dato. ¿Y cómo así? Uno se da cuenta por las respuestas que está algo mal. 75. 25 por 3, 75, pero me faltó colocarle por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1, y la variación de la temperatura 15 menos 40 menos 25 grados centígrados. Cancelo y cancelo. Entonces sería ahora sí 75 por 25, eso me daría menos, porque es por este signo menos, ¿no? Menos 1,875 centímetros cúbicos. ¿Qué quiere decir? Que el recipiente se hizo, este signo menos, ¿qué quiere decir? Que se hizo más pequeñito, disminuyó el volumen, ¿sí? Eran de 1000 centímetros cúbicos la capacidad del recipiente de aluminio, y disminuyó 1,87 centímetros cúbicos el aluminio. Ahora vamos a ver cuánto disminuye el agua. Ese es el aluminio. Ahora el agua. También el agua es volumen, ¿cierto? Entonces me quedaría delta B es igual a B sub 0 gamma por delta T. Delta B es igual a B sub 0, que son los 1000 centímetros cúbicos, por gamma del agua, 200. Aquí sí lo multiplico por 3 porque es gamma, ¿sí? Este sí me tocaba porque es alfa. Aquí sí gamma por 3 me haría, gamma por 3 no, gamma solito, 200 por 10 a la menos 6, por 200 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1 por menos 25 grados centígrados. Se cancelan, se cancelan. Y me da que delta B es igual a 200 exponente menos 3 por 25, y esto me da 5 centímetros cúbicos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el recipiente se hizo más pequeño, pero el agua bajó más, ¿sí? Es como si tuviera esto. Aquí el recipiente, bueno, el recipiente está más, bueno, yo creo que ya borro esto, ya no voy a hacer más problemas de acá. Entonces, aquí el recipiente se hizo más pequeño, se hizo más pequeño, ¿sí? Pero el agua disminuyó más, o sea, el agua disminuyó 5 centímetros cúbicos, digamos aquí, ¿sí? Pero el recipiente, aquí está dibujadito, ¿sí? Ya quedó esta parte vacía, ya. Tanto el agua disminuyó como el recipiente disminuyó, pero el agua bajó más que el recipiente, o sea, el agua quedó más bajita que lo que disminuyó el recipiente. No se derramó el agua. Si el agua se hubiese dilatado más, pues si fuera a calentar, ¿sí? Se dilata, pues se derrama, como la leche, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué pasa? Aquí me quedó mal, menos 5, me faltó un menos, ¿sí? Que quiere decir que disminuyó el agua 5, el recipiente 5, el 1,8. ¿Qué cantidad de agua cabe aquí? Entonces me toca que restar 5 centímetros cúbicos. Este signo menos no lo tengo en cuenta, ese signo menos lo que quiere decir es que disminuyó la cantidad. Menos 1,875 centímetros cúbicos. Entonces este volumen va a ser de 5 menos 1,875 de 3,125 centímetros cúbicos. Esta es la cantidad de agua
que debo volverle a echar al recipiente para que nuevamente me quede a ras, ¿sí? Para que nuevamente me quede a ras. ¿Listo? Bueno, todos los líquidos se dilatan al calentarse, ¿sí? Pero siempre hay una excepción. En este caso, la excepción es el agua. El agua tiene un modo de comportarse diferente entre 0 y 4 grados centígrados. Vamos a hacer una gráfica de eso para explicarlo por medio de una gráfica. A ver, dice aquí la gráfica. ¿Cómo hiciera que toca pequeñito? Si le hago uno ahí, esto es todo. No voy a hacer como a escala aquí porque me quedaría bien amontonado, ¿sí? Entonces, hagámosle más grande el 1 por acá, digamos, y aquí es con 4 ceros. Bueno, aquí 1,001. Entonces, esto no está a escala porque es muy difícil hacerlo a escala porque es muy... 1, 2, 3, me faltó aquí un 0, aquí son 3 ceros y 1, 3 ceros y 15, 1,0015, aquí sería 1,3 ceros y 2, pues dejemos así. Entonces, del 0,15, de aquí, yo coloqué esto hacia este lado, bueno, de aquí viene de esta manera al 4 y sube, ¿sí? Y sigue subiendo así. Así de esa manera. Aquí está el volumen en centímetros cúbicos y la temperatura en grados centígrados. Aquí hago otra tabla y ya explico. Lo mismo, 1, 2, 3, 4. Bueno, esto es temperatura en grados centígrados contra densidad en gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Listo? Entonces, ¿esto para qué sirve? Vamos a analizar lo del agua. Esta es la temperatura. Aquí estamos calentando 1 gramo de agua, la temperatura de calentamiento de 1 gramo de agua. Si comencé a calentar a partir de 0, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Mire, de 0, el volumen, 1 gramo de agua es igual a 1 centímetro cúbico por la densidad, ¿sí? Por densidad 1 gramo, eso es 1 centímetro cúbico porque la densidad es igual a 1 gramo sobre centímetros cúbicos. 1 gramo tiene 1 centímetro cúbico, eso es igual. Entonces, si estoy calentando 1 centímetro cúbico de agua, 1 centímetro cúbico de agua, aquí, a medida que va bajando, va aumentando la temperatura, a medida que va aumentando la temperatura, el volumen del agua va disminuyendo. Eso es lo que sucede cuando metemos el hielo a la nevera. Ustedes se dan cuenta que el hielo en la nevera, uno mete el hielo en las cubeticas a ras, así. Lo mete uno, digamos, esta es la cubetica y lo metemos así el agua, ¿cierto? Pero cuando nosotros vamos a sacar el hielito de la nevera, hay un copetico aquí, ¿cierto? Porque se dilató. Esto es una dilatación, se dilató y por eso queda copetico, ¿sí? Entonces, vean, aquí de 0 a 4 se dilata.
de 0 a 4, Dios mío, de 0 a 4 se contrae, mire, de 0 a 4 se contrae, disminuye el volumen, pero de 4 a 10 ya comenzó a aumentar el volumen, ¿sí? Aquí sí disminuye, allá aumenta, ¿sí? Y mire, acá no terminé esta gráfica, aquí está densidad y aquí está densidad 1, que es la conocida, y esta gráfica está de esta manera, aquí, y ahí va bajando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A medida que aumenta la temperatura, mire, de 0 a 4, aquí tiene la máxima densidad, que es 1, por eso se dice, se toma como densidad del agua 1 gramo sobre centímetro cúbico, que es a 4 grados centígrados, la densidad del agua es 1, a mayor temperatura la densidad es menor, ¿sí? A 4 grados centígrados es mayor, pero sigue la temperatura aumentando y ya la densidad comienza a disminuir, ¿sí? Por eso la densidad del agua siempre se toma es a 4 grados centígrados, ¿listo? Entonces dimos dilatación de sólidos, dilatación de líquidos con la excepción del agua de 0 a 4 grados centígrados, que de 0 a 4 se contrae, de 4 ya en adelante se dilata. Luego viene la dilatación en gases. En la dilatación de gases, ustedes tuvieron que haber visto gases en octavo o noveno grado, tuvieron que haber visto gases, ¿cierto? En la dilatación de gases te decía que el volumen es directamente proporcional a la temperatura, volumen directamente proporcional a la temperatura. A mayor temperatura, mayor volumen del gas, y eso es cierto. Eso lo vemos en las ollas a presión, ¿cierto? Entonces uno coloca en la olla a mucho fuego, entonces la válvula comienza a moverse, ¿cierto? Porque el volumen del gas está que aumenta, ¿sí? Entonces a mayor temperatura, mayor volumen. ¿Listo? Y dilatación de gases, como vieron, esto es la ley de Boyle, de Charles, de Gay-Lussac, ya la vieron en octavo, noveno, entonces no lo explico porque ya lo vieron en esos grados. Listo, entonces hasta ahí es el tema de dilatación.